emisión más de Visión Jurídica. El día de hoy vamos a platicar sobre la competencia. Recordemos que existen dos clases de competencia, primeramente, que es la objetiva y la subjetiva. Respecto de la competencia, primero que nada, es importante destacar que es la porción de la jurisdicción. Es decir, la competencia es solo una parte de esa jurisdicción. Pueden haber muchos jueces en algún lugar en el que se determine una jurisdicción, pero no todos ellos serán competentes para conocer y resolver de diversos procesos. En el caso de la materia o la competencia por materia, tiene que ver respecto del proceso que vaya yo a iniciar, si va a ser en materia civil, en materia mercantil, en materia penal o en materia familiar. También es importante destacar que respecto de la materia civil y la materia mercantil, como no tenemos juzgados previamente establecidos en materia mercantil, a diferencia de otras materias, entonces se hace necesario acudir ante los juzgados civiles para poder tramitar un proceso en materia mercantil, con exclusión de los procesos orales que ellos sí tienen su propio juzgado. Continuando con la competencia por territorio, tiene que ver la ubicación geográfica propiamente en la que yo voy a promover mi proceso. Tengo que verificar propiamente el lugar en el que, ya sea el lugar en el que se suscribió el documento o el lugar en el que señaló el deudor para ser requerido de pago, o la principal ubicación respecto del cumplimiento de las obligaciones. La competencia por territorio, entonces, tiene que ver con esa parte o ese ámbito espacial en la que el juez puede decir el derecho. Respecto de la competencia por grado, tiene que ver si es en primera o en segunda instancia. Cuando estamos hablando de primera instancia, nos referimos a los jueces, ya sea un juez civil, ya sea un juez en materia mixta, o mejor dicho, respecto de los jueces mixtos, o en un juzgado del fuero común, pero de cuantía menor. Cuando estamos hablando de una segunda instancia, quiere decir a nivel superior en tratándose de las salas. En este caso, si nosotros tenemos un proceso iniciado en un juzgado civil, por lo tanto, si hay alguna inconformidad o tendríamos que promover algún recurso, entonces nuestra segunda instancia vendría siendo, por ejemplo, la sala civil. La competencia por cuantía tiene que ver respecto de la cuestión monetaria, es decir, necesitamos verificar cuál es el monto por concepto de suerte principal para que podamos determinar si es un juez del fuero común o es un juez de cuantía menor el que deberá conocer de ese proceso. Todo tiene que ver con la cuantía. Nuestra ley primaria, o en este caso en específico podría ser nuestro Código de Comercio, en un artículo específico en su 1339 nos establece cuál es la cuantía para que puedan conocer de determinados procesos, ya sean los jueces del fuero común o los jueces de cuantía menor. También tenemos la competencia subjetiva, como ya lo habíamos señalado. La competencia subjetiva atiende más a cuestiones o situaciones personales del juzgador, es decir, ¿existe algún impedimento para que el juzgador pueda conocer y resolver de ese proceso en atención a que tiene algún interés particular respecto del proceso iniciado? O también, por ejemplo, puede ser de que su contraparte, alguna de las partes, sea familiar, por ejemplo, sea también hijo, no sé, a lo mejor cónyuge, o probablemente sea arrendatario o arrendador de alguna de las partes. Esto lo que evita es precisamente que el juez sea parcial, o que pueda llegar a pensarse que el juez pueda ser parcial al momento de emitir una resolución o una sentencia. Si esto sucede, si el juez detecta que efectivamente una de las partes tiene alguna relación directa con él, o él sabe perfectamente que esto sucede, ¿qué hay que hacer? El juez se tiene que excusar, es decir, tiene que inhibirse del conocimiento del proceso para que sea otro juez el que conozca de dicho proceso y resuelva. Ahora bien, si no se excusa, las partes tienen la facultad
para poder recusar a este juez. Es decir, para poder acusarlo y decirle que se retire del proceso en virtud de que pueda llegar a tener una resolución parcial. Por lo tanto, necesitamos entonces acusar a ese juez para que se separe respecto de ese asunto únicamente, no respecto de todos los demás procesos que ante él se llevan. Por último, te voy a explicar respecto de la competencia por turno. Esta es otra cuestión de competencia que no tiene nada que ver con la objetiva y con la subjetiva. Sin embargo, es una competencia que los doctrinarios la establecen como tal, porque en el lugar en el que vaya a promover el proceso pueden existir varios jueces, por ejemplo, y lo que hace uno es ingresar a oficialía de partes nuestra demanda para que de esta forma ellos, en atención a la carga de trabajo de cada uno de los juzgados, puedan distribuir los procesos iniciados y no exclusivamente se vaya a determinado juzgado, y así evitar la carga procesal de cada uno de ellos. En conclusión, podemos decir que al momento de iniciar un proceso es importante verificar tanto la jurisdicción como la competencia. Gracias por tu atención. Te espero en una emisión más de Visión Jurídica.